problema. Dice ya estamos grabando. Bueno, buenos días a todos los que ya están conectados y por, ahí sí que por honestidad o por cortesía a los que se conectaron en punto, pues voy a empezar la clase, ¿va? Inge, una Y- última pregunta, disculpe. Ajá, sí. El proyecto del que habíamos acordado en semestre se va a realizar todavía. Ah, hijuela, el que hicimos 3 grupos de 8. Sí, Ajá, Pues yo, pues yo digo que sí, aunque lo entreguemos el día del examen final, solo que ahorita no se pueden juntar. Ok. Nos, Sí, porque era una pregunta que la, teníamos la, con Eddie. la temática y todo de lo que vayamos a ver de eso, se los voy a dar cuando lleguemos a la U. Porque así Bueno. no, pues, se podrían poner de acuerdo en WhatsApp de qué tema pueden usar, pero qué me van a presentar, cómo lo van a hacer, de qué forma, cómo lo voy a calificar y todo, todas las bases se las va a dar hasta que lleguemos a la U. Para que no se junten, porque yo sé que si se las doy ahorita van a empezar a ver cómo juntarse para hacerlo. Entonces, no sí, se las tienes voy a dar razón. ahorita. Entonces, lo que sí pueden Ok. hacer es ver al menos por WhatsApp, miramos en el libro de mecánica están estos temas, ahí pensemos qué hacemos y ya vayan pensando, pero no se junten, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, de que piensen tal vez el tema y alguna aplicación, pero no se junten porque ni les voy a decir qué es lo que me van a presentar. Entonces, hasta que estemos en Ok. la U, no sé, porque si no se van a juntar, ya los conozco, ¿eh? Entonces, no, ahorita sí no. No se los voy a dar, no se los voy a dar ahorita. Bueno, vamos a ver Bueno, si gracias, Inge. tengo, ujú, vamos a ver si tengo, ¿cuál era a este le puse malo el nombre, ve? Bueno, la última parte de lo que vimos la vez anterior era esta también. O sea, miren, va, y no estoy compartiendo mi pantalla. Aquí está. Bueno, ahora sí. Y vamos a ver, ahí está. Correcto, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces Sí, aquí vamos ahorita a sí ya. ver. Le voy a cambiar nombre, a ver, aquí está, ven. Yo más o menos ya puse varias cosas aquí y ya puse varias cosas aquí y ya lo hice así como quien dice paso por paso, ¿verdad? Que era el de la cajita. Sí, hay un diagrama de cuerpo libre normal. Está el diagrama ya con las fuerzas que están haciendo concurrencia en un punto. Y habíamos llegado pues a la solución de que lo íbamos a tener que hacer por triángulos, ¿verdad? Entonces aquí están los puntos, ¿sí? Y pues obviamente habíamos dicho que la tangente y la distancia, entonces aquí ya estoy indicando, miren, 1.5 la flecha verde, entonces esto es 0.75, volvemos a hallar el ángulo y después tenemos un triángulo acá, ¿sí? Que este era el último triángulo que habíamos dicho la última clase que tenía. Si habíamos encontrado el 2656, sí, que es el ángulo que yo les muestro aquí abajo, para llegar a 90 nos daba 63.44. Y ya teníamos los 55 de aquí arriba. Entonces, obviamente, ya solo hacemos la resta de 180 para que aquí nos dé el 61.56 grados. Y luego, como tenemos una pareja, pues entonces usamos la ley de senos, ¿no? Y aquí obviamente pues podemos, ya en la ley de senos podemos quitar esto y resolver para la tensión de CAD. Y en la otra pues quitamos esto y resolvemos para la reacción de B, que ahí está bien sencillo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las respuestas en rojo, que creo que esas son los que la han de haber quedado, ¿no? Espero yo. Sí, Que, Inge, esos son.
498 y 456.47. 456.47, ¿verdad? 456.47, aquí está. Y ese sería todo el gran problema, ¿no? Que al final de cuentas estamos aplicando pues trigonometría para resolverlo. Y el problemita que les traía el día de hoy, que ya está en la, en la carpeta, y el otro creo que le puse mal el número, ¿sí? Miren, dice problema 367 y es 467. ¿Por qué me aparece 4.66 aquí en la pantalla? Porque este 466 está en la novena, ¿sí? Pero aparece como 4.67 en la onceava. Entonces los que tengan el digital, el libro en digital, les va a aparecer este problema como 4.66. Y los que tengan el libro de la onceava edición, es el mismo problema, yo lo revisé, es el 4.67. Por eso le voy a cambiar el nombre porque dice 3.67, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar así rapidito porque vamos a ir con un poquito contra el tiempo. A las 10 en punto tengo reunión, como les digo, y pues quería avanzar un poquito en este problema. Entonces vamos a ver, aquí está. Muy bien. Dice, tenemos esta configuración, tenemos un elemento rígido que va de D a C, que está en formas de un cuarto de círculo, y tenemos un elemento rígido que va de A, B a C, con las dimensiones que se muestran en la figura, dice. Y tenemos que determinar las reacciones en B y en D, dice, cuando B minúscula vale 60 milímetros. ¿Sí? Entonces dice, vemos que en la sección de C a D, este miembro tiene dos pernos y está sometido a dos fuerzas, pero obviamente siempre la reacción, la línea de reacción de D va a pasar en C. Entonces se va a convertir en una sola reacción. Eso es lo que tiene aquí este problema. Que de C a D, lo único que tenemos que hacer es ver cómo está configurado nuestra figura para poder determinar que la reacción va a pasar en C y en D. ¿Por qué va a pasar en C y en D obligatoriamente? Porque tenemos una figura semicircular, que si vemos aquí ya mi diagrama de cuerpo libre, este cuadrado que yo tengo aquí es el que está simulando esta parte que está aquí, ¿sí? Esta parte que está aquí, miren, hay 75 de radio aquí y 75 de radio aquí. Entonces, si yo saco, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que la sección dice, podemos proceder entonces a elaborar el diagrama de cuerpo libre. Dice, las flechas verdes punteadas miden 75 milímetros cada una, que son estas, esta y esta. La flecha celeste punteada mide 90 milímetros, que es esta de acá. Ahorita voy. Mide 90 milímetros. Luego dice la línea naranja punteada, que es la de aquí abajo, mide 250 milímetros, tal y como lo vemos en el ejemplo. Y obviamente el B para este ejemplo va a medir 60 milímetros, que aquí no lo pusimos, pero es el que nos están dando en el problema. Y nos están dando la roja de 80 newtons, que es la que tengo aquí. Entonces, este es mi diagrama de cuerpo libre. La flecha morada sólida, dice que es esta, es la reacción en C, que va a pasar obviamente de C a D. Por ejemplo, lo podemos poner que es la misma, ¿va? Que es la reacción en C, es la reacción en D también. Vamos a poner aquí. Es la misma, va a pasar por los mismos puntos por estar a 45 grados. Y ahorita vamos a ver por qué. La flecha verde sólida es la reacción en B que yo la he asumido para acá. Entonces aquí dice, obviamente, ¿sí? Este cuadro que habíamos dicho tiene medidas de 75 por 75. Si yo saco, ¿sí?
la tangente de ese ángulo, que es el ángulo que se forma entre C y la flecha morada, ¿sí? Le vamos a poner ángulo, qué sé yo, vamos a poner ángulo teta, ¿va? Que es el que se forma de aquí para acá, va a ser el opuesto que mide 75, ¿sí? Dividido el adyacente que mide 75. Entonces vamos a tener que teta es la tangente inversa de 1, ¿verdad? Y la tangente inversa de 1, ¿cuánto nos da? 45 grados. 45 grados, ¿eh? De 1, ¿verdad? Ahí está. Y esto nos da que teta vale 45 grados. ¿Sí? Va. 45 grados. Entonces ya dijimos que si esto vale 75 y esto vale 75, esta flecha va para que se vea bien, ¿verdad? Uy, no es esta, es esta. Ahí está. Ahí se ve mejor. Esa flecha morada está a un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Yo he hecho este cuadro grande más aquí para tener referencia de que de esta otra flecha. Muy bien. Para poder yo hacer coincidir, ¿sí? Estas tres fuerzas, porque ya no encontré dos jóvenes de veritas, estas tres fuerzas en un solo punto, obviamente yo no puedo buscar un punto aquí abajo, porque con la flecha roja no se va a volver a unir aquí. Entonces yo tengo que buscar un punto acá arriba, ¿sí? Aquí en este punto de aquí, ¿sí? Para poder unir mis tres fuerzas. ¿Cómo las voy a unir? De esta forma que está aquí abajo. Miren, jóvenes. Hice más larga la reacción en A, la fuerza que está aplicada en A, la reacción en B la hice más para atrás y la reacción en C sigue siendo la flecha morada. ¿Ven? Entonces ahora yo he agregado esta flecha y esta flecha, ¿sí? Que son las flechas lilas, le puse yo, pero se miran como grises, ¿vale? Le vamos a poner gris, línea punteada gris, ¿sí? Esa línea punteada gris sí puedo hallar la magnitud. ¿Por qué? Porque yo tengo la distancia que hay de A hacia B, que nos la da el problema, que son 250 milímetros, y le resto los 90 milímetros que están aquí. Miren, entonces de C hacia A nos va a quedar que es esta línea gris que está aquí. Y esa línea gris nos da 160 milímetros. Ok. La flecha morada está en un ángulo de 45 grados y va a estar obviamente siempre a 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia que hay de A hacia C tiene que ser la misma que hay de este punto hacia este punto. Y a este punto lo voy a llamar, donde se unen las tres fuerzas, le voy a llamar E. Le vamos a poner aquí. ¿Sí? Ese punto es E. En el punto E, ¿sí? De C a A hay una distancia de 160 milímetros. Y para que esta flecha siga estando a 45 grados, debo de tener esa misma distancia aquí para acá. O sea que de C, digamos, de la proyección de C, que es esta línea, hasta E, también tienen que haber 160 milímetros. ¿Por qué? Porque se mantiene el ángulo de 45 grados que vemos de aquí para acá. Este ángulo yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Y si no, lo que podemos hacer siempre es, si ya conozco 45, ¿verdad? Y conozco el adyacente, pues el opuesto lo tengo que saber como, por ejemplo, podría ser tangente de 45 grados, ¿sí? Va a ser igual a la distancia de la proyección de C hacia E, que no la conozco, ¿sí? Dividido el adyacente. El adyacente sí son 160 grados. Pero como ya sé que la tangente 45 es 1, cuando paso este 160 para acá,
también va a ser 1. Entonces la proyección que hay, la distancia que va a haber siempre de C, de la proyección de C, que es esta, hasta E, va a ser 160 grados. O sea que me va a quedar pues la misma historia, ¿va? Que de C hacia E, yo voy a tener una distancia de igual 160 milímetros. ¿Ah? Porque este ángulo ya lo conozco, es de 45 y siempre se va a mantener. La proyección de C, vamos a poner aquí, vamos a poner E, vamos a poner un punto aquí, le vamos a poner F para que no se confunda mejor. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver de F hacia C. De F que es aquí hacia E, ¿sí? Hay 160 milímetros, para que no lo confundamos con el C, que se pueda prestar a que sea de C hacia M. La hipotenusa, yo no estoy hallando la hipotenusa, yo estoy hallando el lado opuesto, o sea que de F hacia E nos va a quedar 160 milímetros. Entonces la distancia total que hay de E hacia A va a ser los 160 más la distancia B que nos dieron aquí, ¿bien? Que es esta. O sea que tenemos 220 de aquí para acá. Y de aquí de A hacia B tengo los 250 milímetros. Ahora dice aquí, para que la reacción en C, obviamente lo que les acabo de explicar, se mantenga a 45 grados, el punto E debe estar a 160 milímetros arriba del punto, aquí lo voy a cambiar, ¿verdad? Arriba del punto F, que es lo que acabo de hallar precisamente acá. Ahora dice como B equivale a 60 milímetros, la distancia del punto E, que está aquí, hasta A, nos va a quedar de 160 que hay de E hacia B, de E hacia F, más la distancia que hay de aquí para acá, que es la misma que hay aquí, que es B, que son 60 milímetros. Ya con estos datos procedemos a hallar el ángulo que forma la reacción en B. Miren, ¿por qué? Porque tengo la distancia de A hacia B, que son 250, y tengo la distancia que hay de A hacia E, que son 220. ¿Sí? Y aquí dice cabal la línea verde sólida con la horizontal. Es el que forma la reacción en B con la horizontal. Ahí está, muy bien. Entonces, miren, aquí ya tengo el ángulo que forma la reacción en B, que va de B hacia E, y aquí tengo A hacia E, aquí tengo de A hacia E, que son los 220 que les dije que estábamos hallando acá, y tenemos de A hacia B, que son los 250. Entonces, alfa va a ser este. Entonces, yo digo que la tangente de alfa, entonces yo digo que la tangente de alfa va a ser igual al opuesto, que son 220 dividido 250. ¿Sí? Entonces, alfa es la tangente inversa de 220 partido 250, que me va a dar, me corrigen ahí por favor si estoy bien o mal, que son 41.348 grados. Y ya si yo hallo ese ángulo, entonces ahora ya con ese dato yo puedo formar mi triángulo de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Pues las tres que me dieron, ¿verdad? La de 80 grados que está vertical, que es esta. La reacción que hay de C hacia D, que sigue siendo la morada, ¿sí? Y la que cierra el triángulo va a ser la reacción en B, ¿sí? La reacción en B. Como ven, ¿sí? Este ángulo de 41.38 es el mismo que yo hay aquí, ¿sí? Por eso aquí tenemos varios ángulos, ¿verdad? Entonces yo ya formo un triángulo de fuerzas con estas tres, ¿sí? Y como ya tengo una de 80, este ángulo de aquí, miren jóvenes, es el de 45 grados. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer como alternos externos, ¿verdad? Aquí hay una vertical y 80 es vertical, 45 alternos internos, ¿verdad? 45 hay aquí, 45 va a haber aquí. Entonces,
Con la horizontal hallamos que esto es 41.38, que es el ángulo que está aquí arriba. Pero aparte de la línea azul hacia la línea roja, esta que está aquí, yo tengo 90. Entonces, tomando en cuenta que la suma de los ángulos en un triángulo, este ángulo de aquí completo, miren, va a ser 90 más 41.348, que es 131.348. Entonces, tomando en cuenta que la suma de todos los ángulos en un triángulo cualquiera es 180, ¿sí? Procedemos a hallar el ángulo en el punto E, que es el que está aquí arriba. Entonces, obviamente voy a restarle a 180 este ángulo, ¿verdad? Que vale 90 más 41.38. Y le voy a restar también el de 45 que hay aquí abajo. Y me va a quedar un ángulo de 3 que es este de aquí arriba, el ángulo E, 3.652. Y ya tengo mis tres ángulos, que es 3.652, 45 y 131.34. Y tengo una fuerza que es de 80 newtons. Entonces, otra vez nos vuelve a quedar una ley de seno, ¿no? 80, como la que quiero hallar son las reacciones, entonces 80 va a quedar siempre en el numerador y los ángulos van a quedar en el denominador. Obviamente, como vemos aquí, la de 80 va a ser siempre la más pequeña, ¿sí? 80 va con el ángulo de 3, 45 grados va con la reacción en B y 131 va con la reacción en D, que es lo que yo tengo acá. Y resolviendo, si resolvemos primero para D, entonces voy a pasar este seno a multiplicar con 80, que es lo que tengo acá, que nos da 942. Y luego resuelvo para B, que otra vez agarro esta misma pareja y paso el seno de 45 a multiplicar a 80, que es el que está acá. Y me da 888.10 newtons. Y como ven, es un problema así bien sencillito. Lo único que tenemos que tener es un poquito de imaginación para encontrar el punto donde se van a unir las tres fuerzas, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer un comentario o preguntar alguna duda. ¿O está bien ahí explicado el problema? ¿No? Me dije, yo supongo que no. Supongo que no. Solo con una ¿Sí? duda. ¿Cómo sacó la segunda imagen? Disculpe. ¿Me puede bajar? ¿Esta primera? Eh, ¿Esta no, es la no, la primera? otra. Esta. No, la otra. Esta. No, la O siguiente. esta. Ajá, esa. Esa última. Solo que yo sí no la miro en la imagen así como que sería. Lo que pasa que, por ejemplo, esta, digamos, la pasé para acá. O sea, yo tengo que jugar con las tres fuerzas, ¿ven? Por ejemplo, esta sube, ¿ven? Por ejemplo, si yo lo que puedo hacer es acortarla, ¿ah? Por ejemplo, esta va de aquí para acá. Ajá. Esta la voy a cortar, empieza aquí. Entonces yo simple y sencillamente, miren, lo que estoy haciendo yo es hacer esto, ¿va? Yo dibujo una a 45 grados, que es la morada, que es la primera que tengo aquí, ¿eh? Esta la bajé para acá, ¿sí? De ahí yo miro que esta va hacia abajo. Entonces, obviamente la dibujo aquí hacia abajo. Y luego la que me cierra es esta, ¿eh? Y la pongo aquí. O sea, aquí, digamos, aquí las fuerzas no están a escala, ¿sí? Yo con estas tres fuerzas tengo que hacer un dibujo como esto que está aquí, ¿sí? Pero ahí sí que es de tener la viva imaginación. No crean que esa figura me salió a la primera, ¿va? Anoche lo hice, pues dije yo, mejor lo hago, voy a hacer los problemas una noche antes porque me va a ser, me va a ser más fácil explicar y cabalme. Ahora me tomé, ¿qué? 15 minutos explicando ya solo el problema, ya que ya todo lo tengo escrito.
Esto es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Con las tres Entonces, fuerzas, buscar la forma de hacer un triángulo, ¿no? Por entonces ejemplo, sí se puede mover alguna fuerza de izquierda a derecha o de arriba hacia sí, abajo, ya digámoslo así. cuando usted está haciendo esto, sí. Pero Ah, ¿de ok. dónde voy a partir? De aquí, ¿no? De Mire, la yo no primera. moví, mire, yo no moví. Yo lo único que hice fue alargar las flechas en este segundo aquí para hallar un punto de concurrencia. Luego ya las quité de ahí, digamos, ya hallando todos los ángulos, quito las tres fuerzas de ahí y con las tres trato de hallar un triángulo de fuerzas. Por ejemplo, aquí hay 45, ¿me? Yo podría tratar de hacer otro, por ejemplo, yo podría tratar de hacer otro, por ejemplo, aquí vamos a insertar tres flechas y ahorita las voy a componer. ¿Sí? Digamos, esta era la que estaba roja, ¿cierto? Y la vamos a poner así más gruesa. Tengo una que es verde, que es esta. Y tengo otra que es morada. ¿Ah? ¿Sí? Entonces yo con esas tres yo tengo que tratar de formar un triángulo. Por ejemplo, yo podría hacer esto aquí, pero la otra no me va a quedar como que vertical para poder cerrar el triángulo, aunque lo podría hacer aquí. ¿Sí? Este podría ser otro triángulo, miren jóvenes. Y yo podría poner, y me va a salir miren, básicamente igual. Miren, aquí me salió otro triángulo, casualmente. ¿Ven? Este triángulo de aquí, miren, perdón, este ángulo de aquí lo vamos a poner. Y el contorno le puse rojo. Ahí está. ¿Ven? Este ángulo que está aquí, miren, va a ser de el que yo hallé aquí. Miren, 41.348. Me va a bajar esto, pero ahorita lo va a regresar. Ahí volví a hallar otro triángulo. ¿Ven? Yo puedo construir un triángulo siempre y cuando yo haga coincidir los ángulos. Miren, este es de, miren, este es de 41.348 grados. ¿Sí? Miren. Ah, ahora vean pues. Si este ángulo, si yo hago otra línea horizontal aquí, ¿sí? Yo este mismo, ¿sí? Este mismo está acá, ¿sí? Es el mismo ángulo. Y entre la línea roja y esta línea horizontal que acabo de tener, ¿cuánto hay? 90 grados. Y otra vez me voy a quedar 90 más 41 son 131. Ahora miren, de la línea horizontal voy a insertar otro. Igualito, solo le vamos a cambiar colores. ¿Sí? Miren, vamos a ver el relleno, lo voy a poner verde, y el contorno se va a quedar así en azul. Ok, miren, este ángulo que hay de aquí hasta la línea morada, adivinen de cuánto es. De 45 grados. De 45 grados. Entonces, el ángulo que está entre la línea morada y la línea verde es la diferencia entre 45 y 41. ¿Ven? 45 menos 41.348, ¿cuánto da? 3.652. ¿Ven? 3.652.
Otra vez, 3.652. Y nuevamente, si yo hago otra línea aquí, ¿sí? Si este de aquí es 45, ¿sí? Este de aquí, miren, jóvenes, este de aquí también es 45. 40. Entonces me vuelve a quedar 45, 131 y 3. Y me vuelve a quedar otra vez nuevamente la ley de senos, porque yo aquí tengo, ¿no?, 80 newtons. ¿Bien? Entonces, aquí hice otro triángulo, ¿ven? Diferente al que está aquí. Miren cómo me quedó este. Y miren la construcción de este, ¿sí? Donde se une el verde y el morado, ¿sí? Yo le llamé E. Aquí está el punto E. Donde se une el morado y el rojo, aquí está, ¿ven? Ese no tiene número, ¿no? Ese es A. Y esta es la morada, es la reacción en D, ¿sí? Sigue siendo la misma para que no se me pierdan. Y esta sigue siendo la misma reacción en B, ¿sí? Igual me ha quedado, miren, aquí 45 menos 41 me da 362, que es, si le ponemos una flechita, ¿verdad? Que es el ángulo que está precisamente aquí. Ese ángulo que está ahí, ¿eh? Si le ponemos color y como esa no es fuerza, le voy a poner guiones, ¿sí? Ese ángulo de 3 es este que está aquí, miren. Entonces otra vez nos vuelve a quedar 80 partido seno de 3, D partido seno de 131 y B partido seno de 45 grados, que es lo que tengo aquí otra vez, ¿no? Me vuelve a quedar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, hacer un triángulo con las tres fuerzas. Como vimos, ya así yo puedo sacar mis triángulos. Miren, aquí está. Aquí yo la vertical la puse de este lado, miren. Y no lo puse tan pequeño como está aquí, sino la cosa es que tenga yo una idea de cómo están los ángulos en las fuerzas para yo hallar mi relación si tengo que hacer ley de senos o ley de cosenos. ¿Se entendió? Miren, Sí, aquí. ahora sí, gracias. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tener un poco de imaginación para poder hacer o este triángulo o este triángulo. Pero ya vieron que de las dos formas sale. Tiene que salir. ¿Sí? Y ya vemos esta configuración que es exactamente, no es la misma, ¿verdad? Pero nos dan los mismos ángulos. Como son las mismas tres fuerzas, nos tienen que dar. ¿Sí? ¿Hay ahora alguna otra duda, algún comentario? Igual esto yo lo voy a subir por la tarde para que lo puedan ver y revisar. Obviamente en su casa les salen mejor los diagramas, aunque creo que estos diagramas están bien explicados porque están con los mismos colores las fuerzas, ¿verdad? D está en morado, D está en morado y traté de seguir aquí igualmente en El morado. verde y el rojo. El verde, que es la reacción en B, que está aquí y vuelve a estar en todos lados. Y la que ya nos dieron de 80 newtons está aquí rojo, está aquí rojo, está aquí rojo y en el otro está rojo también. Entonces tenemos que tener esa dinámica de poder transformar esas tres y siempre, siempre nos van a cerrar, ¿verdad, jóvenes? Siempre nos van a cerrar las tres fuerzas, nos vamos a tener un triángulo, ¿verdad? Para que lo podamos tener, ¿sí? Entonces ahí estamos con los triángulos. ¿Cierto? ¿Sí se entendió? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Habrá alguna otra duda? Porque ya me tengo que ir a reunión. No me voy a ir, ¿verdad? Sino que me tengo que conectar a la otra reunión. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces nos vemos el día miércoles, por favor, jóvenes. Vamos a descansar el día de mañana
Y cualquier duda que puedan tener, vuélvanlos a hacer en su casa, en su cuaderno, tanto esta configuración que yo hice como esta otra que acabamos de hacer aquí, ¿sí? Para que se den cuenta de que sale exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, pasen muy buen día, jóvenes. Y ahí se acuerdan, les voy a cambiar el nombre. Aquí dice 367, pero es el 467. Como repetí al inicio, 4.66 me aparece en la edición novena que yo la tengo digital. Los que tienen el libro, la 11ª edición es el 4.67. Para que todos los que Inge, tengan pero tanto la digital, ¿qué manda? en ese ejercicio hay dos incisos, ¿verdad? El 466 y el 467, donde cambian las No, medidas. el 4, digamos yo lo hice aquí. O sea, por eso le dije, el 466 que me aparece a mí en la novena, ¿sí? Es el 467 que aparece en la 11ª. Es Ah, igualito. ok. Si hay otro antes y otro después, o sea, ustedes no lo vean, ¿va? Y si lo quieren ver para practicar, pues háganlo. Es la misma dinámica y es la misma forma de resolver, ¿sí? Miren, por ejemplo, Ah, aquí bueno. de una vez traté de poner este ángulo que me salió de 43, igualito está, lo tengo aquí, miren, con los mismos colores. Es solo el de 45 fue el que no puse aquí, ¿eh? Que es el que lo vamos a poner, ¿no? Tal vez lo vamos a copiar. Que es el mismo que está aquí, ¿sí? Y que es el mismo que está acá. Es el mismo, ¿no? Aquí y aquí. Bueno, jóvenes, pasen muy buen día y como les dije, mañana descansamos y nos vemos el día miércoles, primero Dios. Gracias, Inge. Y ya me están diciendo que me conecte, ¿verdad? Ya están conectados. Pasen buen día, jóvenes. Y si tienen cualquier otra duda, saben que me pueden consultar al WhatsApp y yo con mucho gusto lo veo. Eh, Gracias, Inge. buen día, jóvenes. Gracias Y voy igualmente. a desconectar ya. Vamos a dejar de grabar. Buen día, jóvenes. Que descansen. Cero estrés, por favor. Buen Ujú. día. Gracias. Bueno, Inge, ahí se cuida. Chingada suerte. Putos, güey, tengo que pegar.